Okay? Could you close? Cierra la puerta, por favor. La puerta. Okay. Let's go. Yeah. Who's going to pray? You can pray. Okay. Nos ponemos de rodillas para empezar. Heavenly Father, we thank you for your goodness and your watch care. Querido Padre que está en el cielo, muchas gracias por tu cuidado y tu atención. We pray that you would be with us and guide us, Te pedimos que usted siga con nosotros y nos guíe that we might receive the blessing that you want us to have. para que podamos recibir las bendiciones que usted nos quiere dar. In Jesus' name we pray. En el Amen. nombre de Jesús te pedimos. Amén. Walter, cámara. Okay. So I'm going to read the Spirit of Prophecy quote. Me gustaría leer una citación del Espíritu de Profecía It's taken from the Desire of Ages, que lo sacaron del deseado de todas las naciones, todas las gentes, deseado de todas las gentes, 796, página 796, paragraph 4. parágrafo 4. Jesus has resurrected, Jesús se ha resucitado and there are two disciples who are going back to a village called Emmaus. y habían dos discípulos que se habían caminando para una villa llamado Emaús. Jesus disguises himself, Y Jesús los guía a disguise, perdón. Jesús se disfraza and he begins to speak to them. y empieza a hablar con ellos. So this is what she says. Y eso es lo que dice. Beginning at Moses, Empezando desde Moisés, the alpha of Bible history, que es el alfa de la historia bíblica, Christ showed them all the scriptures Cristo le enseñó, le mostró todas las escrituras concerning himself. que estaban relacionados a él, sobre él. I'm going to skip a bit. Voy a pasar un poquito de esta citación. It was necessary for them to understand Era necesario para ellos que pudieran entender the witness that the Old Testament prophecies had of Jesus. las testigos que las profecías del Antiguo Testamento hablaban de Cristo. And the way the Old Testament scriptures Y la forma que las profecías del Antiguo Testamento identified Jesus identificaron a Cristo was by two ways. fueron de dos formas. She says types Que hizo tipos and prophecies. y profecías. Upon these two things, Sobre esas dos cosas, their faith must rest upon and be established. la fe de ellos tiene que estar basada y segura. So their faith, Su fe, la fe de ellos, these are disciples who have been with Christ for 3 years. esos son los discípulos que han estado con Cristo por 3 años. It doesn't quite say 3 years, I'm just assuming Ahí no that. dice 3 años, pero yo sé, no estoy asumiendo que estamos con ellos por 3 años. They've known Christ, Ya conocían a Cristo, but they haven't understood who he was. pero no entendían quién Él era. They've seen everything that he's done in his life. Han visto todo lo que Él ha hecho en la vida de ellos. And what has been their problem? ¿Y cuál fue el problema que ellos tuvieron? It's not that they can't see Christ as a good man. No es que ellos no podían ver a Cristo como un buen hombre. It's not even that they can't see that he has the characteristics of the Messiah. No es ni que ellos no pueden ver la característica que Él tenía de ser el Mesías, He's able to heal people. que era capaz de sanar a las personas. He's able Curar. to defeat anybody in an argument. Él era capaz de ganar cualquier tipo de persona cuando tenía un debate, un argumento de diálogo. They've seen that he spake as no man has ever spoken Han before. visto que Él hablaba con tanta autoridad como ningún otro hombre ha hablado antes. They've seen the exhibition of love. Han visto la exhibición del amor. So have they seen Christ? Si ellos hubieran visto a Cristo, Yes. ¿usted piensa que ellos vieron a Cristo o no? When he was alive. Cuando estaban vivos, ¿sí? When I say Christ, Cuando digo Cristo, it's not the correct way of expressing it, no es la forma correcta de expresarme, because de expresar, Christ is a title. porque Cristo es un título. We should say the Christ, Tendríamos que decir el Cristo, because Christ porque Cristo is the Greek word es la palabra griega of Messiah.
de Mesías, And Messiah is the Hebrew word. que Mesías es la palabra griega, So we'd say that hebrea. we'd say that Jesus was the Messiah, Decimos que Jesús era el Mesías and we'd say Jesus was the Christ. y decimos que Jesús era el Cristo. So they've seen the Christ. Entonces ellos vieron a Cristo, el Cristo. We agree with that. Estamos de acuerdo con esto, ¿no? But have they fully believed in him? La pregunta es, ¿será que ellos confiaron, acreditaron en él completamente? ¿Creyeron No. en él? No. Have they understood his work? ¿Te parece que ellos entendieron su trabajo? No. No. Have they seen all the morality of Jesus? La pregunta es, ¿será que ellos vieron todas las moralidades de Cristo? Yes. Sí. They've seen him argue about adultery. Lo vieron él tener argumentos o diálogos del adulterio. They've heard him talk about living righteous lives morally. Le escucharon hablando de vivir una vida righteous, de justicia moral, But they haven't understood who he was. pero no entendieron quién él era. Why? ¿Por qué? This passage explains. Esta pasaje ahí que estoy leyendo va a explicar del Espíritu de Profecía. I'll paraphrase it. Voy a hacer una parafrase. Jesus begins where? Jesús empezó ¿dónde? She says he begins in the Alpha at the beginning. Él empezó del alfa, el comienzo. And who is the beginning? ¿Quién es el comienzo? She says it's Moses. Acá en la citación dice Moisés. So she's going to go back to the very beginning, the Alpha of Bible history, Moses. Entonces ella vuelve al comienzo de la historia bíblica, Moisés. Because what was Moses his role or job in life? ¿Cuál era el trabajo, cuál era su papel que Moisés tenía? He was to take God's people out of Egypt into the promised land. Tenía que traer el pueblo de Dios en Egipto para la tierra prometida. And Egypt is a symbol of the world. Y Egipto es un símbolo del mundo. And Canaan, the promised land, is a symbol of what? Y Canaán, la tierra prometida, es una simbología de qué? Del heaven. Heaven. El cielo. So who is Moses? Entonces, ¿quién es Moisés? Who is he a symbol of? Moisés está siendo un símbolo de quién? Cristo, Christ. Symbol of the Messiah. Símbolo del Mesías. What does the word Moses mean? ¿Qué significa la palabra Moisés? Delivered from the water. Sacado del agua. Okay, people say out of the water, Las personas dicen sacado del agua. but it doesn't say that in his definition of his name. No dice eso en la definición correcta de su nombre. It means to be drawn out of something. Se dice quitarlo de algo. Sacarlo de algo. But because he was drawn out of the water, Pero porque le quitaron del agua, people assume that that's what his name las means. personas asumen que eso que es su significado de su nombre. What was Moses drawn out of? ¿De dónde está Moisés siendo sacado? As being the Messiah. Siendo el Mesías. Egypt. De Egipto. His name Su nombre really is discussing the drawing out of the people from Egypt to the promised land. no cual está sacando a las personas del Egipto para explicar de sí mismo. Because people don't, even his disciples don't understand who Mismo he sus is. discípulos no van a entender quién él es. And his disciples are the church, Y sus discípulos son la iglesia, which is us. que somos nosotros. So I'm suggesting, Le estoy haciendo una sugerencia. we've read the Gospels, we've got all the New Testament Nosotros scriptures, leemos el gospel, el evangelio, todas las escrituras, and we think we know who the Messiah is, y nosotros pensamos que sabemos quién es el Mesías, but we don't really. pero la realidad que no sabemos. Because like those disciples, Porque como aquellos otros discípulos, we haven't understood nosotros no hemos entendido the very alpha of Bible history. el alfa verdadero o el primer alfa de la historia bíblica, que fue Moisés. We understand a little bit about the story of Moses, Nosotros entendemos un poquito la historia de Moisés, but most of us understand it as a children's story. pero nosotros lo vemos como una historia para niños. You know, like Uncle Arthur's bedtime stories, Cómo se va a poner el niño a la cama para dormir, leer la historia, the things that we read to our young children. lo que leemos a nuestros niños pequeños. That's about all most of us know about the story of the Exodus. Eso es más o menos que casi todos nosotros conocemos la historia del Éxodo, Now you could read that story to a child in about 5 que minutes. usted lo puede leer la historia para un niño más o menos en 5 minutos. So why do you think, ¿Por qué piensa entonces, depending on how you count, dependiendo de cómo lo contás, there's at least 3 books in the Old Testament that deal with this Exodus? pero al menos hay 3 libros en el Viejo Testamento que habla de estos
historias. Why does God deal with so much information there if it was so simple a story? ¿Por qué Dios da tantas informaciones si eso es una historia tan simple y sencilla? Why all the detail? ¿Por qué tantos detalles? Who's read the book of Numbers? La pregunta acá, ¿cuántos de ustedes han leído el libro de Números? One person. Una persona leyó acá. A couple of people. Was it interesting? ¿Fue interesante leer el libro de Números? It's like taking medicine. Es como uno está tomando medicina. It's painful, Es causa dolor. unpleasant. No es muy placeroso. Is the book of Numbers to do with the Exodus? La pregunta es, ¿el libro de Números está hablando sobre el Éxodo? Sí. If you read it, it certainly is. Sí, si lo lees, sí es. So why don't we ever read that if we need to know about the Exodus ¿Y story? por qué no leemos entonces este libro si tenemos que saber la historia del Éxodo? Why has God wasted his time, ¿Por qué Dios entonces ha perdido su tiempo, page after page, páginas tras página, telling you all the names of these people and the numbers? diciendo los nombres de las personas, los números? Why? ¿Por qué? Most people have no idea. La gran mayoría de las personas no tienen ni idea. This is the problem that we are facing. Ese es el problema que nosotros estamos teniendo ahora. We think we know the very beginning or the alpha of Bible history, Nosotros pensamos que entendemos el comienzo de la historia bíblica, but we haven't even begun to scratch the surface. pero nosotros ni hemos empezado a rascar la superficie de la historia. And then Jesus is going to go history after history. Entonces Jesús sigue en ese camino, historia tras historia. Then she says, Entonces dice, it was necessary for them to understand era necesario para ellos que entendieran two things dos cosas from the Old Testament. What were the two things I said? del Viejo Testamento. ¿Cuáles son las dos cosas que había dicho que tenían que entender? The types Los and the tipos prophecy. y las profecías. What is a type? La pregunta es, ¿qué significa tipo? ¿Qué es un tipo? Símbolo. Symbol. Una simbología. So let me ask you a Te question. hago una pregunta entonces. Here is a king Si esto acá es un rey, a king, and he's wicked. él es pecaminoso. Most kings are wicked. La gran mayoría de los reyes son pecaminosos. They have slaves Ellos tienen esclavos. and they rule people. Ellos roban a las personas. Would this wicked king, La pregunta es, ¿será que ese rey pecaminoso, mal? could he be a type? La pregunta es, ¿puede este rey malo ser un tipo? Sí. Of Christ? ¿Puede ser un tipo de Cristo? No, de Cristo. Somebody said yes. So Uno let me dice- give you his name. Le voy a decir el nombre. Ciro, C-I-R-O. Cyrus. C-I-R-O. Ciro. So now is he a symbol of Christ? Ahora, Ciro es un símbolo de Cristo. So the story of Cyrus, La historia de Ciro, mine anointed, que es el ungido, is a story about Christ. es la historia de Cristo. Because what's he going to do? ¿Qué hace Ciro? ¿Qué trabajo hace Ciro? He's going to save God's people. He's going to be a deliverer. Va a ser un I libertador. didn't hear what you said, sorry. ¿Qué dijo? What did you say? Yeah. Ajá. Libertador. Delivery. Okay. Delivery. Va a ser un libertador. So his name's not Cyrus now. Su nombre ahora no es Ciro, ahora es... His name's... No, this is a woman now. Eso es una mujer ahora. What's her name? ¿Cuál es su nombre? Esther. 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 E-S-T-E-R. T-E-R. That's right, Esther. Is she good or bad? La pregunta es, ¿buena o es mala Esther? ¿Es una buena persona o mala persona? What is she a type of? ¿Ella es un tipo de quién, Esther? ¿Representa a quién? Christ, somebody said, Cristo. She's a type of Christ? ¿Ella es un tipo de Cristo? The church. Church. La iglesia. Iglesia. I-G-L-E-S-I-A. Iglesia. ¿eh? So she's a symbol of the church. Entonces ella es una simbología de una iglesia. Okay, it's not Esther. Entonces no Esther, It's her husband. su esposo. What's her husband's name? ¿Cuál era el nombre de su esposo? Asuero, Ahasueros. Asuero, A-S-U, Asuero. Jerjes, Asuero is the same, yeah. So I want to give him his other name. What was that? I want to give him his other name. Voy a darle el otro nombre que él tiene también, Xerxes. Xerxes, que es Jerjes. Do you know they're the same person? Es la misma persona.
Was he a good or bad king? La pregunta es, ¿era un buen o un malo rey? Is he a Bad. symbol of Christ? La pregunta es, ¿será que él también representa a Cristo? He marries Él se casa the church. una iglesia. You agreed with that? ¿Usted está de acuerdo con esto, no? So if he marries the church, he must be a symbol of Si él Christ. casa una iglesia, entonces tiene que ser una simbología de Cristo. We agree with that. ¿Todos están de acuerdo con esto? It's not Xerxes. No es Jerjes, It's not Esther. tampoco Esther, It's another woman. otra mujer. What's her name? ¿Cuál es su nombre? Not Jezebel. Naomi. Vasti. Vasti, V-A-S-T-E. Vasti. ¿Con I o E? I, Vasti, I. Let me ask you a question. Voy a hacer una pregunta a ustedes. In the time of En Christ, el tiempo de Cristo, when his church cuando su iglesia apostatized, se apostató, what does he do? ¿qué hace Cristo? He divorces that church, Él va, se divorcia de esa iglesia, the Jewish nation, la nación judaica. and who does he marry? ¿Y con quién se casa Cristo? The primitive church, la iglesia primitiva, The New Testament la church. iglesia del Nuevo Testamento. And what's the name of the New ¿Cómo Testament se church? llama la iglesia del Nuevo Testamento? Ephesus. Éfesos. We agree with that? ¿Estamos de acuerdo con esto? Because in the time of Porque en el Christ, tiempo de Cristo, oh, let me ask you a different question. te voy a hacer otra pregunta. What does Sardis mean? ¿Qué significa Sardis? Salir. Come out. Come out. What does Laodicea mean? ¿Qué significa la Odisea? They said sleepiness. It doesn't mean No sleepiness. significa sleep. Somebody said the last church. La última. It doesn't mean the last No church. significa la última iglesia. It is the last church, but it doesn't mean Es la that. última iglesia, pero no significa eso la palabra la Odisea. I'll give you a guess. Te voy a ayudar. Fear God, Temer a Dios, give him glory, dale gloria, because the hour of his judgment has come. porque la hora del juicio ha llegado. Judgment, Juicio, judgment, the last step, la última etapa, the end. el fin. What's the name of the last church, the end? ¿Cómo se llama la última iglesia en el fin? La Odisea. Juicio, they said judgment. Juicio, judgment, juicio. Laodicea means judgment. La Odisea significa juicio. Do we agree with that? ¿Estamos de acuerdo con esto? So, when God's going to judge the last church, Entonces, cuando Cristo va a juzgar la última iglesia, or judge any o church, cualquier iglesia, but here he's going to judge this church, acá va a juzgar esa iglesia, then he's going to make a decision entonces él va a hacer una decisión for good or bad, para bueno o malo, depending upon the church's behavior. depende de cómo la iglesia se está comportando, cómo se está haciendo, cómo se está portando. So, let's come back here. Volvemos entonces para atrás. In this history here, En esa historia ahí, is God la pregunta es, ¿será que going to Dios judge the Jewish nation? va a juzgar la nación judaica? ¿Sí o no? Sí, yes. He's going to judge the Jewish Él nation. va a juzgar la nación judaica. And what's he going to do with them? ¿Y qué va a hacer con ellos? He's going to divorce them. Se va a divorciarlo de ellos. So he needs to be married. Entonces tiene que casarse. Who's he going to marry? ¿Con quién se va a casar Cristo? The new church, they said, la nueva iglesia. Ephesus. La iglesia de Éfeso. What was the alpha of Bible history? La pregunta es, ¿quién era el alfa de la historia bíblica que leemos ahí? Moisés. Moisés. Moses is the alpha. Moisés es el alfa. And when you get to the end, Cuando usted viene entonces al fin, it's called the ¿cómo se llama el final? Omega. Omega. Ephesus is number 1, Éfeso es el número 1, which is the que significa que él entonces es el alfa. Laodicea is the Y end, la Odisea es la última. the Entonces Omega. es Omega. So if the Omega is associated with Laodicea, Entonces la Omega está asociado con la Odisea. and Omega Y Omega is the church of the Jews at the very end, es la iglesia de los judíos al final. what must the name of that church be? La pregunta es, ¿cuál entonces tendría que ser el nombre de esa iglesia acá en ese tiempo? The church that God is going to bring judgment La to. iglesia en la cual Dios, Cristo va a traer juicio sobre ellos. He's going to divorce her Se va a divorciarlo de ellos. and marry a new church. Se va a casarte con una nueva iglesia. ¿No? ¿Cómo se llama esa iglesia? Omega is the end, the last church. Omega es la última iglesia, la Odisea.
Laodicea. 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 And what was the first church's name? ¿Y cómo se llamaba la primera iglesia acá? Ephesus. Éfeso. So this is Ephesus. Então, se isso é Éfeso. This is Ephesus to Laodicea Aí é a história de Éfeso para Laodiceia, for the Jews. para os judíos. J-U. It will sound like Judíos. judgment. Yeah, no, J-U-D-I-O-S. And this is Ephesus to Laodicea E aquela história de Éfeso para Laodiceia, for the Christian church. para a igreja cristiana. So in this history, Então, nessa história, you've got Laodicea você tem Laodiceia and you've got e Ephesus você também tem Éfeso, the same time. ao mesmo tempo. And here's Christ, Então, aí temos Cristo. and he's going to divorce Laodicea, Então, Cristo acá vai divorciar-se de Laodiceia and he's going to marry e se vai casar com Ephesus. Éfeso. Where we just read this story, Donde nosotros leímos essa história? De onde leímos recentemente? in the story of Esther. La história de Esther. So Então, here's Ahasuerus, acá temos Asuero. and who's this? ¿Quién es esto? Vasti. Vashti, and here's ¿Y quién es esta? Esther. So he's going to divorce Vashti and marry Esther. Entonces se va a divorciar de Vasti y se va a casar con Esther. Now people think Entonces las personas piensan you don't need to understand any of this kind of stuff que nosotros necesitamos entender nada de esto acá, to have a relationship with Jesus que lo más importante es tener un relacionamiento con Dios, con Cristo, and to be saved. para que puedas salvarte. But I want to suggest, Pero lo que quiero hacer la sugerencia, if you go back and check in this history, porque si usted vuelve y chequea esta historia acá, the people who are keeping the law las personas que estaban guardando la ley correctly de la forma correcta were the scribes and the Pharisees. son los escribas y los fariseos, But what they didn't pero understand lo que ellos no entendieron, was who Jesus was, quién Cristo era, because they didn't understand prophecy. porque ellos no entendieron profecía. Who's the greatest prophet that's ever lived? La pregunta es, ¿quién fue el profeta más grande de todos que ha vivido en la historia de los humanos? Somebody said Jesus, somebody said Juan, John, and Christ. John the Baptist. Somebody said Juan Bautista. Jesus says it by his own testimony. Jesús dijo por su propio testigo que él era. When did John begin his ministry? La pregunta es, ¿cuándo Juan empezó su ministerio? ¿Cuándo? When, right? ¿Cuándo? Before Christ, se said, antes de Cristo. It's in the year 27 En AD. el año 27 después de Cristo. And Jesus is going to be crucified in Y 31. Cristo va a ser crucificado en el año 31. And what happens? What year is this? ¿Qué año sería esto acá? ¿Qué está apuntando acá? El año 34. And what happens here? ¿Qué pasó en el año 34? Esteban Good. So we se all ha know this apedreado. history. Nosotros todos nos acordamos de esa historia. This is 7 years, Eso son 7 años. and this is 3.5 Y years. esos son 3 años y medios y 3 años y medios. Where is all of this information found? ¿Dónde toda esta información se encuentra? Daniel chapter. Daniel capítulo ¿qué? 9. Daniel chapter 9. Capítulo 9 de Daniel, And it's the 70-week que prophecy, está hablando de las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas, which is 490 que years. son 490 años. Now, if you're living in this time period, Si usted entonces está viviendo en este periodo de la historia, you're required to know this information, aren't you? usted es requerido de conocer esta profecía, ¿cierto? Es tu trabajo saber esto. What happened ¿Qué pasó in 4 BC? en el año 4 antes de Cristo? ¿Qué pasó? ¿Qué evento ocurrió? I'll ¿Qué give you a evento clue. ocurrió? Te voy a ayudarte. This is 30 years. Esos son 30 años. El nacimiento de Cristo, Jesus' birth. Okay, it's John the Baptist's birth El nacimiento de Juan Bautista and y Jesus's. también el nacimiento de Cristo. So, John the Baptist is going to be born, Juan Bautista va a nacer. and who is his father? ¿Y quién es el papá de Juan Bautista? Zacharias, Zacarías, famous priest. muy conocido predicador, sacerdote. And when John is born, Cuando Juan nació, even 9 months before that, hasta que 9 meses antes de esto, everybody knows something important is happening. todos sabían que algo importante estaba para ocurrir. He tells them he's seen Gabriel. Él había dicho que ha visto Gabriel, Zacarías, ¿no? He can't speak, No puede hablar.
And then he does a prophecy about his own son. Y él hace una profecía de su propio hijo. And he's a leader in the church. Y él era un líder en la iglesia. So everybody knows about this. Todos sabían de esto. So 30 years later, 30 años después, when the scribes and the Pharisees come, cuando los escribas y los fariseos vienen, what did they say to John? ¿qué dicen a Juan Bautista? Who are you? ¿Quién sos vos? Think about that question. Pienso esa pregunta que hicieron, piensa un poco. His father's already told them El papá de él ya había dicho acá antes, the prophecy of Daniel's been fulfilled, la profecía de Daniel se había cumplido and he's the greatest prophet that's ever been. y es el más gran profeta que se ha tenido. And the church don't even know who he Y is. la iglesia tampoco ni lo sabe quién es. And it's this rejection Y fue ese rechazo of John de Juan, that begins the rejection of whom? que empezó el rechazo de quién? Of Jesus. Cristo. Because if you're not even going to believe the testimony of John, Porque si usted tampoco lo va a creer en el testimonio de Juan, are you going to believe about Jesus? ¿usted va a creer entonces en Cristo? What did they start doing? ¿Qué empezaron entonces a hacer? These enemies of Christ. Los enemigos de Cristo, ¿qué empezaron a hacer ahí? They start spreading lies about him. Empezaron a hacer chascos, mentiras. Did they know that he was born in Bethlehem? La pregunta es, ¿usted piensa que ellos sabían que Cristo nació en Belén? The people who were alive here, Las personas que estaban vivas acá en ese tiempo, if they're in their 50s and 60s, tenían ya más o menos 50, 60 años. they were alive when Jesus was born. Ellos estaban vivos cuando Cristo nació And they heard the testimony of the shepherds. y ellos escucharon el testigo de los pastores. In fact, some of their elders En caso, algunos de los ancianos would have told them we were in Herod's palace at the time. dijeron que nosotros estábamos en el palacio de Herodes cuando ocurrió esto. What happens 18 years before this event? ¿Qué pasó 18 años antes del año 27? Jesus is 12 years old. Jesús tenía 12 años de edad. He goes to the temple ¿Dónde se va? Se fue al templo and he asks them a question y from the hace una book of Isaiah. pregunta, y hace una pregunta en el templo que estaba en el libro de Isaías. The question is, La pregunta era, all these lambs todos esos corderos that are spoken of in Isaiah que están siendo hablados acá en Isaías, that you're killing, que ustedes están matando, what are they a symbol of? ¿cuál es la simbología de esos corderos? Because they're a type. Porque era un tipo, And what's their answer? ¿y cuál fue la respuesta que dieron? We don't know. No sabemos. They don't even know Ellos tampoco no sabían what the whole system that they're following is all about. todo el sistema que ellos ya seguían, no sabían. Because they didn't understand Christ Porque ellos no entendieron Cristo in typology, en la tipología, neither did they understand Christ in prophecy. tampoco entendieron a Cristo en la profecía. And when he comes in person, Entonces cuando Él viene en persona, they look at him lo miran a Él and they can't see him. y tampoco no lo pueden verlo. I'm sure if I ask you a question, Estoy seguro, si te hago una pregunta, if you lived in that time, si usted estuviera viviendo en este tiempo, would you have accepted Christ? la pregunta es, ¿usted aceptaría a Cristo en aquel tiempo? And what would your answer ¿Cuál be? sería tu respuesta? Of course. Of course, claro. My sister says no, she wouldn't. La otra hermana dijo que no lo aceptaría. Maybe she's being honest. Quizás está siendo honesta. Pues que maybe I was with the same group of people. Quizás Yes. estaba siguiendo a las personas que no aceptaban. This question has arisen over and over again. Esa pregunta es la razón que a repetición In this history here, en esta historia acá, is Christ born? Cristo nació acá en esta historia en 1798, 1844. Is John the Baptist around? Juan Bautista estaba acá en este tiempo. No. No. What is being given in this history? ¿Qué fue dado acá en esta historia? It's the everlasting El gospel. Evangelio eterno. Ellen White specifically tells us Ellen White no dice específicamente it's the history que es la historia of the first de la primera and the second angel's y la messages. segunda mensaje angélica. What do you think she typifies ¿Qué piensa usted que ella está tipificando these messages as? esos mensajes como qué tipo? ¿De qué tipo ese mensaje She es? takes this history Ella agarra esa historia and brings it all the way back down to this y history. lo trae acá para atrás en la historia de Cristo. And she says Y ella dice in early writings en los primeros escritos that this first angel que ese primer ángel was typified or symbolized by whom? fue tipificado, simbolizado por quién? Juan Bautista, John the Baptist, Juan Bautista. And then who was the second one ¿Y typified quién by? era el segundo tipificado con quién?
Cristo. Now Somebody says these Elijah. people, Somebody said oh, Elijah. no, John Elijah. the Baptist is Elijah. Juan Bautista era Elías. Okay. People in this history, she says, they used to cry, Las personas en esta historia, crying, estaban llorando when they heard sermons cuando escuchaban sermones about how bad the Jews were de cuán malos los judíos eran in crucifying Jesus. en la forma que crucificaron a Cristo. And they would say, Ellos iban a decir, if we lived then, porque si nosotros estuviéramos viviendo en aquel tiempo, we would never do that. nunca iríamos a hacer esto. And at the very time that they were saying these En el words, mismo tiempo que estaban hablando estas palabras, she says ella dice, Ellen White, they were crucifying ellos estaban crucificando these messages. estos mensajes. So what I want to say is Lo this. que quiero decir a ustedes es lo siguiente. These are prophetic messages. Esos son mensajes proféticos. And Ellen White says when they rejected these Y messages, ella dice, cuando ellos rechazan esos mensajes, in God's eyes, en el ojos, la visión que Cristo está viendo, it la was the cosa, same as rejecting es Jesus. lo mismo que si hubiera rechazado Cristo acá en este tiempo. In this history, En esta historia, in AD en 31, el año 31, who's crucified? ¿quién es crucificado en el año 31? Jesus Cristo and two thieves next to him. y dos ladrones que están cerca de él. Who was supposed to be crucified that day? ¿Quién era la persona que tendría que ser crucificado en aquel día? Barabbas. Barrabás. Who was Barabbas? ¿Quién era Barrabás? Un criminal, criminal. Okay, we speak about him as being a criminal. Nosotros hablamos de él como un criminal. Sorry? Es a un type of Satan. tipo de Satanás, dijo. If you check the history around who Barabbas was, Si usted estudia la historia de dónde Barrabás o quién era Barrabás, he claimed to be the Messiah. él se autoclamaba de ser el Mesías, se llamaba del Mesías. His name is Barabbas. Su nombre es Barrabás. What does that mean? ¿Qué le significa Barrabás? It means the son Significa el hijo of Abba. del Abba. Who's Abba? ¿Quién es Abba? Dios, Abba, God, Dios, the Father. el Padre. So he's the Son of God, Entonces su nombre significa el hijo del Padre, which is the Christ, que es Cristo, Jesus. Jesús. He was a false Messiah. Él era un Mesías falso. He's not the only false Messiah. Él no es el único Mesías falso que existía. There are lots of them. Hay muchos de ellos. And they're all doing miracles Y todos estaban haciendo milagros through the power of Satan. por el poder de Satanás. So when Jesus comes up, Entonces cuando Cristo viene, do you think he's the only person who stands up and says, I'm the Messiah? piensa que él era el único que estaba diciendo, yo soy el Mesías. Satan isn't that foolish. Satanás no era tan tonto así. He's already set up false decoys all along the way. Satanás ya puso falsos mesías que son engaños en todo camino. So how do you know which is the true Messiah? ¿Cómo usted entonces puede diferenciar quién era el verdadero Mesías? Where do you find him? ¿Dónde lo encontraría entonces? It's in this passage. En este pasaje You have to go back into the Old Testament scriptures tienes que volver al Antiguo Testamento, and understand typology entender entonces qué significa qué es tipología and y prophecy. profecía. And she says one more important thing in Y this ella dice una passage. cosa más acá en esta citación del deseado de todas las gentes. Upon these things their faith must be established. Sobre estos hechos, sus fes tendrían que ser establecidas. She then goes on to say Christ did not perform a miracle to convince them. Cristo no hizo un milagro para convencerlos. He wasn't a nice person. Cristo no fue una persona amigable, buena. His first work Su primer trabajo fue was to do what? hacer qué? Sorry? El primer trabajo que hizo, clean the church. No, in this story En esta historia que está of leyendo Emmaus, de Emaús, la historia de Emaús. ¿Qué trabajo hizo? his first work was to explain Su primer trabajo con Emaús que hizo, explicó the scriptures. las escrituras. What are the scriptures in that age? En aquel tiempo, ¿qué eran las escrituras? It's only the Old Testament. Solamente era el Viejo Testamento. So he's going to take them to the Old Testament Entonces los lleva a los dos discípulos para el Viejo Testamento and explain all of those y stories. empieza a contarle todas las historias. If you're in the wilderness Si usted está en el desierto and you rebel against y God, usted empieza a hacer una rebelión contra Dios, what is God going to do? ¿qué Dios va a hacer con vos? Contigo. He's going to say, okay, if you don't like me,
quizás te va a decir, oh, bueno, si no te gustas a mí, I'm just going to step back yo simplemente voy a afastarme un poquito and take away my y protection. voy a sacar mi protección de ustedes. If he takes his protection away from you, Y si Él quita la protección de ustedes, what is that wilderness full of? que el desierto donde uno está lleno de ¿qué? Snakes. Snakes, víboras. And those snakes are now going to do what? They're going to Esas- come into the camp Esas víboras van a venir entonces para el campamento, and they're going to start killing you. que van a empezar a matarte a ustedes. So what's going to ¿Y happen? qué va a pasar entonces? ¿Qué ocurre? Moses is going to cry to God and say, what are we going to do? Moisés entonces se va para Dios y dice, ¿qué hacemos ahora? And Jesus says what? Jesús dice que Make a copy of the snakes, quiero que haga una copia de la víbora, put it on a stick ponga entonces en una palo and raise it up. y lo levantas para arriba. And then you've got to do a deep study on snakes to understand what's Entonces usted happening. tiene que hacer un estudio profundo en las víboras. ¿Qué significa esto? No. No. All you're required to do is look at the snake. La única cosa que necesitaba hacer en aquel tiempo era que mirar a las víboras. Do you know how looking at metal snakes can heal you? ¿Usted sabe cómo puede entonces una víbora de metal sanarte? ¿Cómo puede hacer esto? Are we going to work out the scientific evidence for Quizás that? vamos a buscar la explicación científica cómo un metal te puede sanar. What do you have to do? ¿Qué tienes que hacer entonces? You have to obey Tienes que obedecer without question, sin cuestionamiento, or your child is going to die. o tu hijo se va a morir. And in fact, if you take too long, Y en el caso, si usted tarda mucho, it's going to die anyway. va a morir de cualquier forma. Once your child died, you'd lost them. Cuando tu hijo se muere, lo perdiste para siempre. There's no time wasting No existe tiempo para perderse, to think, is this true or not? para pensarse si es verdadero o es falso. What was that snake a symbol of? Esa víbora que estaba en el tiempo de Moisés era una simbología de ¿qué? Cristo. Of Christ. Cristo. You know, these things aren't difficult to Eso no es understand, difícil para entender, hermanos. but as Adventists, Pero como adventistas, we think the gospel is complicated. nosotros pensamos que el evangelio es complicado. And what I mean by Lo complicated, que quiero decir que como complicado, we think it's all about rules and regulations. pensamos que es sobre reglas y reglamentos. And what I'm saying Lo que estoy diciendo es is it's about understanding the events of prophecy. que es sobre entender los eventos de profecía. Because we Porque nosotros, are like this church here. como también esta iglesia de la Odisea ahí, We've come to a place where we're being judged llegamos en un punto donde estamos siendo juzgados and we don't even understand who Jesus y is. nosotros tampoco no tenemos la mínima idea de quién Cristo es. And the only place to find out where he Y is la única forma de saber quién Él es in the Bible. es en la Biblia. But what we're doing Pero lo que estamos haciendo es is what the Jews did, lo que los judíos hicieron, look in the wrong places at the wrong time. mirando los lugares equivocados en el tiempo equivocado. How many books are there in the Bible? ¿Cuántos libros existen en la Biblia? 66. How many in the Old Testament? ¿Cuántos existen en el Antiguo Testamento? 27, they said. Huh? 39. 39. And in the New Testament? El Nuevo Testamento, 27. Now, if you go to the New Testament, Entonces, si usted va en el Nuevo Testamento, does everybody understand what the book of Revelation is talking about? ustedes todos acá entienden de qué se habla el libro de Apocalipsis. Not much. Eventos. They said the events, what the book is talking about. That's what you ask, right? No, do we understand the symbology and all the stories in Porque Revelation? nosotros podemos entender todos los símbolos que están en el libro de Apocalipsis acá. No. Okay, so we've got 26 books left. Entonces bajamos para 26 ahora. And do we understand most of what Paul is teaching? Nosotros entendemos casi todo lo que Pablo está hablando ahí. Más o menos, Not more or much. less. So if we get rid of all of his books, Entonces sacamos todos los libros de Pablo. which is, I'll say there's 22 of them, Yo voy a decir que son 22 que escribió. you're left with 4 books, Te quedaron nomás 4 libros, which are the Gospels. que son los evangelios. And we all know about the Y Gospels. todos nosotros conocemos el evangelio, ¿no? Yeah? And if you go to the Old Testament, Entonces uno se va al Viejo Testamento, like the book of Numbers, el libro de Números, or the book of Esther, el libro de Esther, or the book of o Daniel, el libro de Daniel, most of all of that is not understood. la gran mayoría de esto no lo entendemos. Or Ezekiel, Por ejemplo, el libro de Ezequiel, or Zephaniah. Sofonías. So
Oseas. Most of us have turned the Bible La gran mayoría de nosotros hemos hecho de la Biblia into 4 books en solamente 4 libros and we ignore everything y else. nosotros ignoramos todo lo demás. How can you understand who God is ¿Cómo usted puede entonces entender quién es Dios when you're ignoring cuando usted empieza a ignorar over 90% of the written word? más del 90% de la palabra escrita? That's the condition of God's people, us Esa es today. la condición del pueblo de Dios hoy, nosotros. And the reason we do La that razón que hacemos esto es is because we think that these 4 books are easy to understand. porque pensamos que esos 4 libros es fácil para entender. And I'm going to suggest they're not that easy to Y yo te voy a understand. decir que no es fácil para entenderlos. Because most of us didn't even understand that this is a story about Laodicea. La gran mayoría de nosotros acá, por ejemplo, no entendieron que acá la historia de Cristo estaba hablando de la iglesia de la Odisea. Because we'd been taught about Ephesus, but not about Porque Laodicea. nosotros hablamos de Efesos, pero no hablamos de la Odisea. Our problem today Nuestro problema hoy, is hermanos, that we don't understand es que nosotros no entendemos most of Bible prophecy. la gran mayoría de la profecía bíblica. And the role of prophecy El papel que la profecía tiene is to point us to the Messiah. es para apuntarnos nosotros para Cristo, el Mesías. And it's by looking at the Messiah Y es al mirarnos al Mesías that we're changed. que nosotros somos cambiados. By beholding, we Por, become al changed. contemplarlo, nos cambiamos. So how do we find Jesus? La pregunta es, ¿cómo entonces encontramos a Cristo? How do we see him? ¿Cómo podemos verlo? ¿Cómo lo vemos? So most people say if you just read a thoughtful hour about the life of Christ in the Gospels, you can find Jesus. Muchas personas dicen, si usted estudia por una hora dedicado en el Evangelio, usted puede encontrar a Cristo. I want to suggest Lo que quiere hacer la sugerencia, that all the Christians throughout the world que todos los cristianos ahí en el mundo do that. hacen esto. I mean non-Adventists. Quiero decir, no adventistas. Some of those theologians are experts on these books. Algunos teólogos de otras religiones son expertos en esos 4 libros. And they still go to church on the wrong day. Y todavía siguen a la iglesia en el día equivocado. And they worship the Lord of the Sabbath. Y ellos alaban al Señor del sábado. You go to some of these books, Y usted va a leer alguno de esos libros, from the theologians or from the... if you know, of the Gospels, Okay, si usted entonces va a leer esos 4, el Evangelio, los 4 libros, and it's all about the Sabbath, the Sabbath, the Sabbath, the Sabbath. Question after question about the Sabbath. y las preguntas siempre son, ¿no? Las sábado, 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 a repetición. And all these theologians can understand Y todo lo que esos teólogos is pueden that entender es que when Jesus came to earth, he cuando- destroyed the Sabbath cuando Cristo vino acá en el mundo, destruyó completamente el sábado and nailed it to the cross. y ahora lo clavó en la cruz. That's what most Christianity believes. Eso es que la gran mayoría de los cristianos creen And they're experts on these y Gospels. son expertos en esos evangelios. And here we come, Y acá vienen nosotros. say, no, we're the experts on the Gospel. No, nosotros somos los expertos en el evangelio. And I'm suggesting Lo que quiero hacer la sugerencia that we need a lot of re-education about the Gospels too. que nosotros necesitamos de ser reeducados también sobre lo que es el evangelio, los Because evangelios. we really don't know who the Messiah is. Porque nosotros tampoco sabemos quién es el Mesías. And that's what the problem with all of Christianity is, Ese isn't es it? el problema que está en todo el cristianismo hoy. They don't even know who Jesus is. Ellos no tienen la menor idea de quién Cristo es. And I want to suggest many of us don't. Y también quiero hacer la sugerencia que muchos de nosotros acá tampoco. We've heard about him, Ya escuchamos de él, read about him, leemos de él, heard sermons about him, escuchamos sermones de él, but we've never seen him. pero nunca lo hemos visto. And when I mean see him, how do you see Jesus? Lo que quiero decir es verlo. ¿Cómo uno puede ver a Cristo? If you restrict yourself to the Gospels, Si usted restringe usted solamente a los 4 evangelios, I think it's about 8% of the Bible that you're going to be using. que más o menos como 8% de la Biblia que va a estar usando, But Jesus is throughout the Bible. pero Cristo está en toda la Biblia. Then people say, Otras personas pueden decir, we need to go to Steps to Christ, tenemos que leerlo entonces Camino a Cristo. Thoughts from the Mount of Blessings, El pensamiento. Thoughts from the Mount of Blessings, Pensamientos sobre el sermón de la montaña. No, perdón. Pensamientos del sermón de la montaña. Christ Object Lessons. Parábolas de Jesús. So we'll go to these devotional types of books Empezamos a leer esos libros devocionales, que son tipos devocionales. and we'll learn about Christ there. Entonces aprendemos de Cristo ahí. But I want to suggest Lo que quiero hacer la sugerencia, a careful reading of Steps to Christ un estudio detallado del libro Camino a Cristo
is all about prophecy. está todo relacionado con profecía. It's all about prophecy. Está todo relacionado con profecía. I'll give you one example Te voy a from dar un ejemplo, Thoughts from the Mount of Blessings. que son pensamientos del sermón de la montaña. It's taken from MB 7.2. Se lo quitaron del MB. Do you know what MB is? Thought from the Mount of Blessings. Okay, Mouth of Blessings es un libro. Can you? Huh? Sermón del Monte. Discurso Maestro Jesucristo. De Jesucristo. Okay, this is the translation in Spanish. So, in that sentence, just one sentence I'm going to En read. esa página ahí hay un parágrafo que quiere decir, Before I read it, antes de leerlo, we said the work of the Holy Spirit habíamos dicho que el trabajo del Espíritu Santo is to convince of sin. es convencerte del pecado. In this passage here, En este pasaje ahí it says, se dice, whom Christ pardons, whom Christ pardons like walk. Or pardons. pardons like forgive. Yeah. Okay, las personas a quien Cristo perdona, He first makes penitent, la primero que hace es hacer penitencia, and it's the work of the Holy Spirit Y to es el convince trabajo- of sin. y es el trabajo del Espíritu Santo a convencerlo del pecado. So it says pardon, Perdón, P-E-R-D-O-N, perdón. whom Christ pardons, Aquellos a quien Cristo perdona, He first makes penitent. lo primero que hace es hacer penitencia. So I'm going to use the word repent. Quiero usar la It's similar palabra to penitence. que es penitencia, pero usar la palabra arrepentimiento. Repentment, arrepentimiento. A-R, double R or one R? R-R, arre, E-I, I'm sorry, E-P-I-M-I-E-N-T-O. Whom Christ, Arrepentimiento. Arrepentimiento. Okay, that's fine. Just leave it like that. Dot. That's it. whom Christ pardons, He first makes penitent, Aquellos a quien Cristo perdona, lo primero que hace, lo hace a penitencia o arrepentimiento, and it's the work of the Holy y es Spirit el trabajo del Espíritu Santo to convict or convince of sin. para convencerlo del pecado. This here Esto ahí, convencimiento, is the first step of the everlasting gospel. es el primer paso del Evangelio eterno. All of this Todo esto, in the everlasting gospel, en el Evangelio eterno, which step is it? 1, 2, or 3, or all of it? la pregunta es, ¿esto acá significa el primero, segundo, tercero o significa todas las etapas del Evangelio eterno? Before you answer, Antes que usted me conteste esto, remember this book is a devotional. ¿se acuerda? Este libro que leí ahora es un devocional. And most of us who read this sentence La mayoría de nosotros cuando leemos esa sentencia, ese parágrafo, and not even think about it. ni lo pasa, But because the way it's structured pero la forma como está estructurado and the careful choosing of her words, y como ella de forma cuidadosa eligió estas palabras, God wants to teach us something. Dios quiere enseñarnos algo. And I'm saying He wants to teach us about the everlasting gospel. Lo que quiero decirte es que Dios quiere enseñarnos sobre el Evangelio eterno. So my question to you Mi pregunta a ustedes es lo siguiente. talks about pardon, Habla del perdón, penitence or repentance, del arrepentimiento, de penitencia and conviction of sin. y el convencimiento del pecado. So we know that Nosotros sabemos que esto acá, is the very beginning step here. el primer etapa, el primer paso. So how much of the gospel message is all of this? ¿Cómo entonces que puede el Evangelio eterno ser todo esto acá? Is it the whole of the gospel? La pregunta es, ¿será que esto es todo el Evangelio? The whole of the- Is it the whole of it? ¿Será que eso es todo el Evangelio? Half of it? ¿Mitad del Evangelio? The whole? ¿Completo? Todo el Evangelio. Part of it? Otros dicen una parte del Evangelio significa So esto. if my brother says the whole, Si mi hermano acá dijo que esto acá significa todo el Evangelio eterno, then he's going to say it's all steps 1, 2, and 3. entonces usted va a decir el paso 1, 2 y 3. And if my brother's going to say it's part, Si mi hermano acá dice que es parte del Evangelio, how much of it? ¿cuánto de eso acá es entonces? Okay, so we're No not sé. sure. Entonces no estamos seguros. The only reason I bring this up La razón que traigo esto, is because it's a relatively simple sentence. porque es un parágrafo muy simple, sencillo. I'm sure
All of us have read this, Yo creo que muchos de nosotros ya han leído esto, but most of us are reading and not understanding what we're reading. pero muchos de nosotros estamos leyendo, pero no entendemos lo que estamos leyendo. Because this book Porque este libro and Steps to Christ y Camino a Cristo are dealing in an immense amount of detail about the gospel. está tratando en muy detallado sobre el Evangelio. And because we read Por la razón que leemos, amiss in a wrong way, por la razón que leemos a veces de una forma equivocada, we just read these books like they're a soft devotional study, nosotros leemos ese libro como una cosa bien suave, devocional, ¿no? Para nuestra vida. something you do 10 minutes before you go to bed at Que night, usted lo lee 10 minutos antes de ir a la cama, or when you're rushing to go to work in the o morning. cuando está apurado para salir a trabajar en la mañana. We don't understand. No lo entendemos. And I want to say Lo this, que quiero decir es, I think Adventists yo creo que adventistas, are into nosotros, spiritualism. estás como en espiritualismo. What I mean by that is Yo voy a this. explicar esto. ¿Qué significa con esto? We think Nosotros creemos just by reading these books, que al solamente leer esses livros, thinking a little bit about them, pensar quizás un poquito lo que leemos, that somehow or another we're going to find Christ and be saved. de alguna forma ou de outra vamos encontrar a Cristo e vamos salvar-nos. And I don't think we really even know what these words mean E creo que quizás nosotros ni sabemos qué significam essas palavras, because we've stopped studying porque nosotros paramos de estudar and all we do is read. e tampouco leemos mais. And no people Ninguna persona can ever be saved puede salvarse by reading. solamente usando la lectura. I'm not saying you're saved by studying, No estoy diciendo que va a ser salvado al estudiar. but what I am saying Lo que is estoy diciendo es, you're saved usted va a ser salvo by understanding what those words mean por entender lo que significa estas palabras as que you ha leído. see that they're a revelation of Christ. Que usted puede percibir que essas palavras são revelações de Cristo. And reading about Christ is not enough E leerlo sobre Cristo não é suficiente, because we don't know who Christ is and how he behaves. porque não sabemos quem é Cristo e como se comporta Cristo. Because we can't say Porque não podemos dizer Christ was a good man, que Cristo era um bom homem, because there are many religions who have good men. porque há muitas religiões que também têm buenos hombres em suas religiões. What distinguishes Christ from all of those men? ¿Qué es la diferencia que diferencia Cristo de los otros hombres? That was a rhetorical question. Es una pregunta meio retórica. I'm going to suggest this. Yo voy a hacer mi sugerencia de esa forma. All of this is only the first step. Todo eso solamente es el primer paso. Pardon, repentance, and conviction of sin is only the first step in the gospel. Perdón, arrepentimiento y convicción del pecado solamente es el primer paso del Evangelio. So let me ask you a question. Te voy a hacer una pregunta. If we're not even sure Si nosotros no estamos seguros intellectually de forma intelectual how these things work, de cómo essas coisas funcionam, how can you have an experience? como então se pode uno experimentar ou ter uma experiência? I'll say spiritual experience. Digo de uma forma, uma experiência espiritual. If you don't even know Se você tampouco sabe the rules, as regras, do we believe that you can be saved você pensa que uno pode salvar-se? just by saying, Jesus, save me, Cristo, por favor, salve-me. without even understanding the terms and conditions of the covenant? Sem quizás sabermos quais são as condições, as regras del pacto. We can't believe that, can we? Não podemos crer nisso. Podemos crer nisto? So what I'm saying O que is, quero dizer é, if we don't even understand what these things mean se nós não entendemos o que significam estas coisas, to us as individuals, para nós como pessoas individuais, if we don't know what part of the gospel this is, se nós não sabemos que parte do evangelho isto é, if it's all of it, se é todo, or some of it, uma parte, half of it, metade or a third of it, ou terço, how can these words change us? como então essas palavras podem cambiar minha vida? Or do we believe Ou nós creemos, we don't even need to understand any of this? ou talvez que queremos que não necessitamos entender nada disto. We just bow down to Christ, Solamente nos podemos de rodillas a Cristo. say, sorry, we're bad people, Perdão, somos malas pessoas. please forgive us, Por favor, perdone and then nos perdones. everything's going to be okay. Todo vai estar bem.
Do we really believe that? ¿Será que realmente creemos en esto? Because that's how most of evangelical Christianity operates. Porque esto es la forma que la gran mayoría de los evangélicos cristianos hoy creen. Just believe. Solamente creen. Sorry? Isn't that salvation by faith? ¿Eso no es salvación por la fe? What is your definition of faith? La pregunta es, ¿qué es la definición de fe? Confiar en Dios. Which God? ¿Cuál Dios? El How- Dios que creó el universo. How do you know which God made the universe and ¿Cómo how usted- He made it ¿Cómo and what usted it puede looks saber like? cuál es el Dios que creó el universo y cómo lo hizo? ¿Y Sorry? quién es? Through the A Scriptures. través de las palabras de la Escritura. So you need to have an intellectual understanding of what the Scriptures are teaching. Entonces usted tiene que tener un entendimiento intelectual de qué se dice, qué dice las Escrituras. So that's all I'm saying. Eso lo que estoy diciendo es esto. To have faith Para que usted pueda tener fe that Jesus que Jesús, will pardon your que sins te va a perdonar after you repent, después que usted se arrepende, how can you have faith that that can happen ¿cómo usted puede tener fe que esto puede ocurrir if you don't even know si usted ni sabe what all of these things mean qué significan todas estas cosas and what part they play in your life? y qué parte ellos tienen en tu vida? Because I think Porque yo pienso, faith fe isn't just some kind of blind thing. no es algo como ciego que uno no se ve, It has to be based upon something. tiene que ser basado en algo. Paul spent all of his life, Pablo pasó toda su vida, as he set up the New Testament church, cuando estaba empezando la iglesia del Nuevo Testamento, directing people's faith where? direccionando la fe de las personas para dónde? To the Scriptures, Para las Escrituras, which pointed to que Christ las Escrituras le apuntaban para Cristo through types a través de tipos and y prophecy. profecías. And he would say, Y iba a decir, Pablo, if you can see Christ in the Old si Testament, usted puede ver Cristo en el Viejo Testamento, then you can have faith entonces usted puede tener fe that that man que aquel hombre who died a few years ago que murió algunos años atrás was the fulfillment of those words. fue un cumplimiento de aquellas palabras. Isn't that righteousness by faith? ¿Eso no es significado de justificación pela fe? Believing who a true God is Creyendo quién es el Dios verdadero by a right understanding of his word. por el entendimiento correcto de su palabra. This was Paul's methodology over and over again. Eso fue la metodología que Pablo usó tiempo tras tiempo. He would do things like Él iba a hacer cosas como turn to Acts chapter 17, Hechos capítulo 17, verse 2. versículo 2. Acts 17, verse 2. Hechos capítulo 17, versículo 2. Pablo, como acostumbraba, foi a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara Just de los verse muertos. 2. Just You read verse 3. Oh, I just read 3. So verse De los 2 muertos. Y decía, Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. says he had a manner or a habit. Acá dice, él tenía el costumbre He'd go to the churches, que se iba a las iglesias, his own churches, sus propias iglesias, and he would reason with them out of the Bible. y discutía con ellos usando la Biblia, las Escrituras, And this is what his reasoning would be. y su racionamiento que discutía con ellos era lo siguiente. So this is verse 3. Versículo 3. Did you read the whole verse? Yeah, I did. Okay, so if you read it, then I'll explain it. Okay. So he'd open the scriptures. Él iba exponía, no, abría las Escrituras. It says opening and alleging. What does alleging mean? Acá dice que declarando y exponiendo. ¿Qué significa Testifying exponiendo? or Testificando, expanding? exponiendo, es expanding. Ajá. So he would go to the Old Testament scriptures Entonces Pablo iba a las Escrituras del Antiguo Testamento. and he would use them to prove Él usaba esas Escrituras para probar that Christ que Cristo suffered in the way that he did, sufrió en la forma, padeciera, la forma que él hizo, that he rose from the dead, para que resucitara de los muertos, and that the Jesus that was alive a few years ago y que Jesús que estaba vivo algunos años después, is the Christ, is the Messiah. es el Cristo, el Mesías. Because the church Porque la iglesia didn't believe it. no lo creyó. For these 3 years, Por esos 3 años y medio, Jesus is telling his disciples what's about to happen to por him. 3 años, Cristo estaba hablando a sus discípulos lo que estaba para ocurrir. He's going to die. Que estaba diciendo, me voy a morir. And how many believe him? ¿Cuántos de ellos creyeron en Cristo?
Nobody. Nadie. He tells his closest disciples, Él dice a sus discípulos más cercanos and they don't believe him. y ellos tampoco lo creyeron. Why don't they believe him? La pregunta es, ¿por qué ellos no lo creyeron? Have they been reading the Old Testament scriptures? La pregunta es, ¿estaban ellos leyendo las escrituras del Antiguo Testamento? My brother said no, Mi hermano acá dice que no, but earlier, pero antes, when we spoke about jealousy, cuando hablamos de celo, where did you take us to when we spoke about ¿de jealousy? dónde me llevaron cuando hablamos de celoso? Que Dios es un Dios celoso. The ¿Qué parte temple de la Biblia? cleansing. Nos llevamos el templo, la purificación del templo. And it says in that verse 17, Y dice en el versículo 17, it says the disciples remembered. y dice, los discípulos se acordaron. What did they remember? ¿De qué se acordaron los discípulos? It was written, Que estaba escrito. whatever it said. Que estaba escrito ahí. So they remembered what was written. Entonces los discípulos se acordaron lo que estaba escrito antes. Where was it written? ¿Y dónde estaba escrito, hermanos? In the Old En el Testament. Viejo Testamento. These people, Estas personas, like our children, como nuestros niños, were experts in Old Testament stories. eran expertos en las historias del Antiguo Testamento. They had read their Bibles carefully, Ellos estudiaron, leyeron su Biblia de forma cuidadosa, but they had misunderstood prophecy. pero entendieron mal las profecías. And so nobody even believes that Jesus can die. Nadie podía creer que Cristo podía morir. They misunderstand everything that's happening in his history. Entendieron mal todo lo que se había pasado en esa historia. The same thing happens in the Millerites. Lo mismo pasa en la historia milerita. Do you think today ¿Usted piensa que hoy, hermanos, that our church que nuestra iglesia is doing anything different? está haciendo algo diferente? The Jews misunderstood prophecy. La pregunta es, ¿los judíos mal entendieron la profecía? The Protestant churches misunderstood prophecy. La iglesia protestante mal entendió la profecía. You go back to the story of Moses. Usted vuelve a la historia de Moisés acá atrás. Did they misunderstand La pregunta prophecy? es, en el tiempo de Moisés, ¿ellos también mal entendieron la profecía? Yeah? Sí. Over and over again. Siempre se repite. It's a recurring theme. Es algo que se repite. In the history of Wagner and Jones, La historia de Wagner y Jones en 1888. 1888 message. 1888, el mensaje del 88. Now this is our church. Eso es nuestra iglesia ahora, iglesia adventista. Did we misunderstand prophecy? La pregunta es, ¿será que nosotros mal entendemos profecía? So when Wagner and Jones come Entonces, up, esos dos vinieron, Wagner y Jones vinieron. and what are they preaching? ¿Y qué estaban predicando ahí en 1888? Justificación pela fe, justification by faith. Which is the third angel's message in verity. Que es el tercer mensaje en veracidad, en verdad. So they're preaching the third angel's message. Entonces los dos estaban predicando el tercer mensaje, Revelation 14. Apocalipsis 14. They're preaching prophecy. Estaban predicando profecía. What does our church do? ¿Y qué está haciendo nuestra iglesia hoy también? I'll say that they don't understand. Okay. What What did our church do then? did that? Okay. ¿Qué hizo la iglesia en aquel tiempo cuando esos dos jóvenes trajeron el mensaje? They didn't understand. Ellos no entendieron lo que trajo. The Jews don't understand. Los judíos no entendieron. The Protestants don't Los understand. protestantes tampoco The entendieron. people in the history of Moses don't understand. Las personas en el tiempo de Moisés tampoco entendieron. In 1888, we don't En understand. 1888 tampoco entendieron. Can you see this recurring theme? ¿Puede usted ver esa repetición que se ocurre? Upon the testimony of two, something is La Biblia established. dice, el testigo de dos, algo está establecido. Today, Hoy, God's church la iglesia de Dios do not understand prophecy. no entiende profecía. We don't understand what's going on. No entendemos lo que está pasando. There's a problem. Hay un problema. Moses' household Moisés se ve su casa, su casa, are about to leave Egypt. está para salir de Egipto. If you get on the wrong side, Si usted está en el lado equivocado, it's a death sentence. es una muerte, sentencia de muerte. We know that. ¿Sabemos de esto? The angel of death will pass over. El ángel de muerte va a pasar por la casa. In this history here of Christ, La historia de Cristo acá, if you get on the wrong side of prophecy, si usted está en el lado equivocado de la profecía, you're going to be divorced. usted va a ser divorciado acá. Here in the history of En Millerites, la historia de los mileritas, if you don't get on the right side of this prophetic message, si the usted, gospel, si usted no está en el lado correcto de la profecía del evangelio, you're going to be worshipping usted va a estar alabando a quién? Satan. Satanás. In the history of Wagner and Jones, La historia de Wagner y Jones, 1888, if you reject the third angel's message, si usted rechaza el tercer mensaje, what's going to happen? ¿qué va a pasar? You're going to be left
wandering in the wilderness, se va a dejarlo vagando en el desierto, which is where we are today. que es donde estamos hoy acá. Still wandering in the wilderness. Estamos vagando en el desierto ahora. So here, Acá, en nuestro tiempo, do you think there's a message at the end of the world ¿usted piensa que hay un mensaje acá en el fin del mundo? that God wants to give his church to get us ready Que Dios quiere dar a su iglesia para prepararla for the Sunday law? para la ley dominical? Because if we make a mistake Porque si nosotros hacemos un equívoco about the gospel at the end of the world, de qué es el evangelio en el fin del mundo, what will we be left doing? ¿cuál va a ser el resultado que va a pasar con nosotros? Right here. Acá, en la ley dominical, ¿qué va a pasar con nosotros? They said we're gonna die, we're gonna die, receive the seal. We're gonna. If we get on the wrong Si side, estamos en la ley dominical, estamos del lado equivocado, ¿qué va a pasar? The mark of the beast. La marca. let me read a de la verse to bestia. you. Le voy a leer un versículo para ustedes. It's one of those difficult books, Es uno de esos libros difíciles. the book of Ezekiel, El libro de Ezequiel, chapter 8. capítulo 8. Ezequiel, capítulo 8. Ajá. 25 or 20, which verse would be? No, there's no 25. And we want to go to verse 16, chapter 8, 16. Ok. 8, versículo 16. Now, God's church, La iglesia de Dios, we worship in the Lord's house, don't we? nosotros alabamos en la casa de Dios, ¿cierto? Vamos a alabar a Dios en su casa, ¿correcto? So let's read verse 16. Vamos a leer el verso 16. You want me to read in Spanish? Okay. Yeah. Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había unos 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol prostrándose hacia el oriente. Now, there's a specific phrase here. It says, between the porch and the altar. Acá dice entre el pórtico y el altar, la entrada en el altar. So this altar Ese altar, is the altar or the brazen altar in the courtyard. esta es el altar de sacrificio que estaba en el patio. And what's supposed to happen at that altar? La pregunta es, ¿qué pasaba en el altar ahí en el patio? Sacrifice. Sacrificios. You bring the lamb and it dies, it gets killed and it gets on that altar. Usted trae el cordero y lo pone en el altar y se lo matan ahí. And all your sins are forgiven there, Todos yes? sus pecados son perdonados ahí, ¿sí? So you're pardoned. Usted entonces está perdonado. The porch, the portico, El altar, what's that for? no, el altar no, el pórtico, la entrada, el pórtico. The portico is a symbol of judgment. El pórtico es un símbolo de juicio. So if you're standing, Si usted está parado, I'll stand here, si yo estoy parado acá, the altar is here, el altar está enfrente, and the porch is here. el porch, The portico. el atrio. The port is where the holy place is, or no? No, it's just The porch is just outside of that. Okay. It's not the holy place. Okay, el outside, el atrio. So the altar is the place where you receive forgiveness, El altar está delante de tú donde ves perdón, and the porch is where you receive judgment. y el atrio donde recibe el juicio. So you're standing between Usted está parado entre forgiveness and judgment, perdón y juicio, between life entre vida and death. y muerte. What should you be doing when you're standing between life and death? Mi pregunta es, ¿cuál debería ser su comportamiento si donde está parado entre vida y muerte? You should be sighing Usted debería estar llorando and crying y llorando y clamando for the abominations that are happening por las abominaciones que está pasando in your own life en su propia vida, because of your condition before God. porque su condición perante Dios. In this very place we were supposed to be seeking for reconciliation, En el mismo lugar, en ese lugar donde tendríamos que estar buscando un reconciliamiento, as we stand between life and death, donde estamos parados entre vida y muerte, God's church are doing what? la iglesia de Dios está haciendo ¿qué? They've turned their backs from the church Se
from the temple, viraron su espaldas para fuera de la iglesia, no para del templo, and they're facing the sun, y ahora están mirando hacia el sol and they're bowing down to it. y están entonces adorando el sol. So what do you think the symbol of bowing down to the Me sun is? pregunto a ustedes, ¿qué significa alabar al sol? It's ¿Es una sun simbología de worship. qué? Sunday law. So you can De la ley see, dominical, es un símbolo de la ley dominical. if you begin to understand what these symbols are Y teaching, cuando usted empieza a entender qué significa esos símbolos, in all of these en stories, todas esas historias, they're all leading to the end of the world. todas esas historias se están llevando para el fin del mundo acá. And here we are Y today, acá estamos nosotros acá. we're standing between life and death, Estamos parados entre la vida y la muerte and we need to make a choice or a decision y tenemos que hacer una decisión whether or not si queremos o no, we're going to go to God si vamos para Dios and be reconciled to Him. para reconciliarnos con Él. And the way we do Y that la forma que hacemos is by understanding Christ es al entendermos Cristo as He's been shown to us in the Scriptures, como nos ha sido demostrado en las Escrituras, the real Jesus, el Jesús verdadero, not one that we've made up, no uno que nosotros hemos criado, who's like a soft, cuddly toy, como si fuera un juguetito de conforto que uno puede tener, who's like our best friend como si fuera nuestro mejor amigo, or our brother that won't do anything. o como nuestro hermano que no va a hacer nada con nosotros. We need to understand the real God Tenemos que entender quién es el Dios verdadero, who's brought to view in the prophecies. que es demostrado en las profecías, Because if you want to know how He's going to behave today, porque para que usted pueda saber cómo Él se va a comportar hoy, go back into all of these stories. que se vuelva todas esas historias acá del pasado, And if we make a que mistake si nosotros hacemos un equívoco in this time of crisis, en el tiempo de crisis, we're going to be like those people vamos a estar como aquellas personas standing between life and death, que están parados entre la vida y la muerte, and we're going to choose death y nosotros vamos a elegir la muerte by bowing down to the sun. al arrodillamos para el sol. Let's pray. Vamos a orar. De rodilla. Heavenly Father, Querido Padre, we thank you for your goodness and watch care. te agradecemos por tu cuidado y tu protección. Please be with us and guide us, Por favor, esté con nosotros y nos guíe, and help us to understand clearly nos ayude a entender claramente that the work of the gospel que el trabajo del Evangelio is the tool that you're using es la herramienta que usted usa to reconcile your people. para reconciliar su pueblo. But we often have a misconception Pero nosotros frecuentemente tenemos un mal entendimiento of how this work is happening. de cómo ese trabajo está ocurriendo. May we see, Te pido que podamos ver, it's my prayer that we can see, para que nos podamos ver, mi oración es with a new clarity, con una nueva clareza that the everlasting gospel de que el Evangelio eterno is the work of Christ es el trabajo de Cristo, as He explains Himself in the Bible and the spirit of prophecy. la forma que Él explica a sí mismo a través de la Biblia y del Espíritu de profecía, Showing us what He looks like nos mostrando de cómo Él se parece, through types and prophecy, a través de tipos y profecías, so that we might be reconciled to Him para que nosotros podamos estar reconciliados con Él and prepare for the Sunday law. y prepararnos para la ley dominical. This is our prayer in Jesus' name. Esa es nuestra oración en nombre de Jesús. Amen. Tomorrow, I want to speak about some of the details Quiero hablar un poco de los detalles mañana, about this preparation that we need to make. cómo es esa preparación que nosotros tenemos que hacer. I believe that God's church Yo creo que la iglesia de Dios are focusing on the work of the papacy, está muy enfocada en el trabajo que el papado está haciendo, and they're looking at the wrong place y la iglesia a veces está mirando en el lugar equivocado to make the necessary preparation. para hacer las preparaciones necesarias. We need to be looking at a different place Tenemos que estar mirando en un otro lugar diferente to understand how to prepare. para entendernos cómo prepararnos. So that's what we want to talk about Eso que tomorrow. vamos a hacer mañana. Queremos empezar mañana a la mañana, a 9.